Un cordial saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Furidia, una academia de filosofía del derecho para abogados, y en esta ocasión explicaré por qué perfeccionamos abogados y equipos de abogados con nuestra formación jurídica, mediante nuestra enseñanza, mediante nuestra formación. Y lo que sucede es que nosotros en nuestros servicios de formación, en nuestra formación jurídica, aclaramos elementos del derecho, aclaramos el fundamento del derecho, el fundamento jurídico, la filosofía del derecho, es decir, la forma de cumplir con el derecho, con lo definido en el derecho, es decir, la forma en la cual existen los derechos y deberes, la forma en la cual se pueden ejercer y propiamente se ejercen los derechos y deberes, la forma en la cual se gozan los derechos y cumplen los deberes. Es decir, que aclaramos las características, las condiciones, los requisitos que se deben cumplir, atender para que pueda existir y propiamente exista el cumplimiento del derecho, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Es decir, que aclaramos cada uno de los aspectos, cada uno de los elementos, cada una de las partes y el todo de lo que debe existir para que exista, para que pueda existir y propiamente exista el cumplimiento del derecho. Aclaramos el deber ser jurídico, aclaramos las condiciones, las formas que deben existir para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Es decir, que aclaramos el derecho, aclaramos lo definido en el derecho, en el todo del derecho. Y una vez se cuenta con ese conocimiento, pues un abogado se perfecciona porque tiene claridad del derecho. Y una vez el conocimiento, este conocimiento, dicho conocimiento, nuestro conocimiento, el conocimiento del derecho, se aplica, existe el bien porque existe el cumplimiento del derecho, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes jurídicos. Entonces, como se pueden dar cuenta, el conocimiento de juridia, es decir, nuestra formación jurídica es determinante, es necesaria, es de alto valor para perfeccionar abogados y equipos de abogados, equipos de profesionales del derecho, equipos de abogados, porque en definitiva existen confusiones. Por ejemplo, se afirma que el derecho se basa en la proporcionalidad entendida como un balance que debe hacerse para definir cómo entre los derechos y deberes existe una proporción y cómo se jerarquizan los derechos y deberes, cómo existe una prevalencia de unos derechos y unos deberes frente a otros, es decir, frente a los demás derechos y deberes. Y pues finalmente, como nos damos cuenta, esta confusión hace que no pueda existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes porque el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, el cumplimiento del derecho solo existe cuando existe el goce de los derechos y los deberes son cumplidos, es decir, cuando existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, cuando cada derecho se goza y cada deber se cumple, porque no es posible que se goce de un derecho si no existe a la vez el goce de los demás derechos y por ende el cumplimiento de todos los deberes, todo está conectado. Entonces no existe una jerarquía entre derechos y deberes, no existe una prevalencia, no existe un balanceo desde ese punto de vista. Lo que debe existir es una armonía que permita que se gocen por ende todos los derechos y se cumplan por ende todos los deberes, que se pueda cumplir con el derecho. Esa es la validez jurídica, la coincidencia del ser sujeto al derecho, de la relación jurídica, es decir, del ambiente relacionado con el derecho. Ese es el ser sujeto al derecho, cada uno de los seres, sujetos y objetos relacionados con lo definido en el derecho. Y entonces, eh, cada ser sujeto al derecho debe coincidir con lo definido en el derecho, con lo definido en el todo del derecho. Y cuando esa coincidencia existe, existe el cumplimiento del derecho, es decir, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Se ejercitan los derechos y deberes, existe el ejercicio de los derechos y deberes, existe el bien en relación con ello. Y por eso, para que esto quede claro, lo determinante es descifrar cómo existe cada relación jurídica, es decir, cada ambiente relacionado con el derecho en el cual existen seres, sujetos y objetos relacionados con el derecho, para saber cómo frente a cada ser aplica lo definido en el derecho y propiamente para saber cómo en relación con cada parte y el todo de la relación jurídica aplica el derecho para que así cada ser humano existente en relación con dicha relación jurídica cumpla con el derecho a la medida de la forma en la cual a su ser le aplica el derecho con base en la forma en la cual cada quien exista a la medida de la respectiva relación jurídica.
Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestros servicios y conozcan nuestro blog para que obtengan nuestra claridad sobre la filosofía del derecho, es decir, sobre el fundamento del derecho, sobre el deber ser jurídico, sobre el fundamento jurídico, sobre la filosofía del derecho.